muy importante, que es desde nuestra concepción de cocineros, es una maduración de lo que nosotros entendemos por democracia. Lo que entendemos por una institución, lo que entendemos por priorizar la cooperación sobre la competencia, la intuición sobre la razón y sobre todo el amor sobre la envidia. En esta mesa estamos generando esas tres cosas. Ese banquito tres patas que comentaba recién es eso. Es comunidad, Estado y privado. Lo entendemos así. Creo que tenemos que generar una metanoia con los nuevos cocineros que tenemos y le hemos demostrado con distintas fuerzas activas cómo es la sociedad del futuro. Muy buenos días. La verdad es que es un honor nuevamente estar con el Café Nasnudel, luego de haber visto Hoy tu barrio somos todos, que es un evento que llevamos adelante con la Asociación Platense y con todos los clubes de barrio, en este momento tan difícil que estamos pasando todas las instituciones. La verdad que es el momento de poder colaborar y el 24 de octubre vamos a ayudar a todas las instituciones, a un hogar, a un comedor, con una vianda. Así que todos los que quieran tener información a través del Instagram de Básquet La Plata o hoytubarriosomostodos@gmail.com se pueden comunicar e informarse. Así que, bueno, comenzamos con esta nueva edición de Café Nasnudel, a las 11 de la mañana los domingos, ya es un clásico, y con, bueno, dos personas que en esta línea de trabajar en la formación y la pasión que tenemos por este deporte, tanto Juan Manuel como Ferran trabajan en organizaciones muy importantes. Juan Manuel en su paso por la Confederación Argentina, más allá de que Gustavo ahora lo va a presentar, y Ferran también su vínculo no solamente a la Federación Española, sino a emprendimientos que nos lleva, como todos nosotros, esta pasión que tenemos por el básquet, por el deporte. Así que agradecerles a los dos, tanto a Juan Manuel y a Ferran, en nombre de la Asociación Platense, de todos nuestros clubes, el poder estar compartiendo con nosotros y, en mi caso, los voy a seguir viendo por el canal de YouTube de la Asociación Platense y disfrutando de este tiempo, que generalmente decimos 45 minutos, una hora, y bueno, así arranca y no sabemos cómo termina. Así que lo voy a disfrutar y les agradezco nuevamente en nombre de todos. Relanzamos la charla, que va a estar grabada, lamentablemente va a estar grabada, porque como comentaba recién, siempre me gusta el tema de las preguntas. La relanzamos porque nos quedamos nosotros charlando entre nosotros y ya se me ocurrió, en lo que dijo uno y dijo el otro, repreguntar y demás. Les agradezco, como dije al principio, que no se escuchó su presencia, son dos especialistas. Mi idea en mi cabeza era tener dos especialistas con dos ópticas diferentes, en algún aspecto, en otros no, porque en definitiva hay muchas cosas del básquet español y el nuestro muy parecidas, pero con escenarios diferentes, ¿no? Tienen ambos una gran carrera, a pesar que son muy jóvenes, y han estado en la elite, y están en la elite, y trabajan con lo mejor y se enfrentan con lo mejor del mundo, así que es algo que habitualmente nosotros no tenemos acceso y trato de que vaya por ese lado para seguir aprendiendo. Como siempre agradezco la predisposición, porque en el primer audio que les mandé me dijeron, listo, de acuerdo, me encanta la idea, así que en serio, gracias por la predisposición, sé que les saco tiempo. Hablábamos recién fuera de cámara, digamos, y yo hacía hincapié en el nivel sorprendente que hay de ejecución de los fundamentos y demás, la simplificación, y ahí sí, no tengan problema en contradecirme, la simplificación táctica, sobre todo en la NBA, ¿no? Yo no digo que no la haya, sino que se ha simplificado con tanta destreza. Y la pregunta es si estamos organizativamente para poder seguir ese ritmo que, según mi criterio, por lo menos el mío, ha explotado la excelencia técnica. Buen día, dale vos, Juan, primero. Y dale, buen día. Hablamos buen día. antes, nos interrumpimos para opinar. No hay problema. Buen día a todos. Ferran, ahora sí, formalmente. Buen día, Gustavo. Sí, mirá, creo que no hay duda de que la ejecución técnica, sobre todo en la velocidad, en la fuerza, en la aplicación de esa ejecución dentro de un contexto táctico, ha mejorado rotundamente, no solamente ahora con lo que vemos en la NBA, sino
ya de un tiempo a esta parte. En la Argentina creo que hemos logrado adaptarnos tal vez demasiado tarde a esas situaciones. Lo veo con nuestros jugadores de elite que logran adaptarse, porque hablamos de Campazzo, hablamos de Vildosa, incluso Luis Scola, con 41 años, logrando adaptarse a esas situaciones de mayor ejecución, mayor velocidad. Sin embargo, creo que nosotros, al menos acá en la Argentina, o mejor dicho, no al menos, sino deberíamos pensar en incluir esta mejora técnica absoluta, esta mejora de ejecución, que va de la mano de la mejora de la preparación física. Esto es algo que me parece clave, tenemos que lograr incluirlo definitivamente en nuestras planificaciones, en nuestro día a día. Me parece que en ese punto, sobre todo en la etapa formativa, la que yo considero la segunda etapa formativa, hoy hablábamos fuera de cámara de lo que es la extensión de la vida útil del jugador, que su techo ya no es a los 18 años, claramente el jugador entra en una tercera etapa formativa entre los 17 y los 23, 24 años. Jugadores que juegan hasta los 41 años tienen mucho más tiempo claramente de mejora. En esta segunda etapa, que va entre los 13, 14 años hasta los 17, me parece que es donde debemos incluir la mejora técnica y la mejora de la ejecución. Para eso, y respondiendo un poco a tu pregunta, a nivel organizativo deberíamos pensar qué lugar le damos a la cantidad de juegos o partidos que tiene un tipo en la semana. Claro, poder limpiar, como dice Silvio Santander, uno de los referentes nuestros en formativa, poder limpiar la semana y permitirle a ese jugador que si tiene la posibilidad en el club de trabajar 3, 4 veces por semana un entrenamiento, de esas 3, 4 veces tenga arriba el 60%, 70% de mejora de la ejecución. Y la parte de preparar un partido, que es parte del juego, porque si no terminamos preparando tenistas, como digo yo, está bien que los jugadores técnicamente sean buenos, hay que aplicarlo al juego, claramente, pero hay que utilizar, me parece que en esas etapas, entre los 13 y los 17 años, utilizar la competencia y el partido simplemente como una herramienta más de formación, no como la herramienta absoluta. Entonces, no como el objetivo final, ¿no? El objetivo no es el sábado que viene. Exactamente. Me parece que entrar en ese lugar de ganar tiempo en esa etapa nos va a permitir que en la tercera etapa de formativa poder ponernos realmente, equipararnos más cantidad de jugadores, porque la realidad nuestra en Argentina, y esto lo digo obviamente con un orgullo, más allá de que jugamos la final Ferran del mundo y quedamos segundos, está claro que seguimos produciendo jugadores, que hace 15, 16 años que estás arriba, que está todo bien y que se hacen las cosas bien, evidentemente, en un montón de lugares. Pero me parece, por la experiencia que tengo de ver formativas en el mundo, que estamos sobre todo en esa etapa, entre los 13 y 17 años, un par de pasos atrás, simplemente por una cuestión metodológica, por no darle lugar a la tecnificación que debería tener. Así que bueno, eso es lo claro que digo. ¿No si pasa igual en España o cómo es en España? Bueno, lo primero, buenas tardes desde España, buenos días allí y lo mismo. Ahora ya en cámara abierta, pues encantado de compartir este café con vosotros, con Juan Manuel, con Gustavo y con toda la gente que sigue el café. Bueno, pues en España pasa algo parecido, ¿no? Pasa algo parecido por un tema de volumen también, ¿no? Hablábamos antes fuera de micro que es muy difícil llegar a estos programas de tecnificación, pues porque cada vez hay más modalidades deportivas, hay más equipos dentro de los mismos clubes y te quedas con problemas de uso de pistas, de uso de instalación, ¿no? Entonces, por desgracia, entre comillas, ¿no? Pasa un poco lo que comentaba Juan Manuel, que la mayoría de la carga del entrenamiento va hacia la parte más táctica. Pero la parte más táctica... ¿Allá también pasa? Allá también pasa. De hecho, a ver, yo lo veo con la academia. La academia tiene este fin, ¿no? El ser capaz de que el jugador tenga esas horas. Yo no sé si es discrepo o no con Juan Manuel, pero yo no hablaría tanto de tecnificación, ¿no? O yo creo que a veces hay un concepto erróneo de la táctica dentro de la competición, ¿no? Es decir, yo creo que el jugador se tiene que desarrollar técnicamente dentro del contexto táctico del juego, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del uso de la táctica, enseguida yo creo que lo confundimos mucho con el uso de la estrategia. Para mí la táctica es el conocimiento del juego y es fundamental que a nivel motriz tú tengas que tener esa variabilidad para dar respuestas a contextos tácticos que se producen en el juego.
y otra cosa es el volumen que tú implementas de carga estratégica. Creo que ahí es donde realmente se está haciendo excesivo hincapié, ¿no? En el componente estratégico con el fin de ser competitivo, que no competente. ¿Vale? Yo creo que hay una diferencia entre ser competitivo y ser competente. Yo creo que en esa segunda etapa que habla Juan Manuel, de lo que tenemos que tratar es de que los jugadores sean competentes, ¿no? Y entonces yo sí que es cierto que veo mucha mayor velocidad en la ejecución motriz, pero lo que veo cada vez es más variabilidad. Es decir, veo diferentes maneras de resolver un mismo problema en el juego. Si no, jugadores como Campazzo no se hubieran podido adaptar al juego. Vos sabés que, Ferran, yo tengo como método de trabajo, como estilo de trabajo, un listado de fundamentos y gestos técnicos de acuerdo a la edad. Y cada vez tengo más, porque esta variabilidad, cada vez tengo que agregar algo que yo antes decía, no hagan esto. O sea, a ver, siempre voy con lo básico de, si voy por la izquierda, tiro con mano izquierda, bueno, ahora basta. Ahora es darle 5 o 6 herramientas y que elijan cuál es la correspondiente, la mejor para ese momento. Por ejemplo, esta semana estaba en mis planificaciones, si bien ya estamos entrenando, no está el paso 0. O sea, que nada más, que cambia todo esto. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que hay más herramientas. Y Juan, vos decías, también fuera de cámara, que nosotros, y también lo dijo Silvio la vez pasada, cuando vamos a los mundiales o cuando vamos a la competición internacional, Silvio decía, y vos lo decías fuera de cámara, somos buenos tácticamente, mucho conocimiento del juego, y no tan buenos para las pretensiones que tenemos. Estamos hablando de pretensiones de estar en la Liga Mundial, que es muy difícil, no tan buenos técnicamente y físicamente. Contame, ampliame un poco eso. ¿Qué te ha pasado cuando fuiste para esos torneos? Mirá, a nivel panamericanos, bueno, sudamericano por una cuestión de volumen de jugadores y de historia basquetbolística, claramente en Sudamérica, junto con Brasil y Uruguay, hay una primera diferencia con el resto de los equipos, que tiene que ver con esto, con un volumen de juego, un volumen de cantidad de chicos, otra forma tal vez histórica de ver el básquet, donde la parte física y la parte técnica, sobre todo en estas primeras etapas, no se nota demasiado, independientemente que si te toca jugar contra algunos jugadores brasileros, hay una diferencia física rotunda, pero hasta ese punto dentro de Sudamérica me parece que estamos en común con este desarrollo, ¿sí? Los jugadores brasileros, más allá del tamaño que pueden encontrar en Brasil, Claro, que es de la región el lugar donde jugadores más más allá de lo altos hay, genético. más Hablamos allá de la lo preparación, genético, ¿no? claro, a nivel preparación, como dice Ferran, somos competentes, no hay ninguna duda, dentro de Sudamérica y a nivel panamericano, claramente detrás de Canadá y Estados Unidos, o de Estados Unidos y Canadá, depende del año, pero ahí estamos hablando que estamos detrás del 1 y el 2 en el mundo a nivel formativo. Nos encontramos, podemos competir sin ningún tipo de problema. A nivel europeo, cada vez que nuestras selecciones han ido a jugar a mundiales o a las giras que se hacen por Europa, creo que se hace más evidente esta diferencia de preparación, sobre todo en estas etapas donde nuestros chicos, como decíamos antes, juegan mucho y entrenan menos, entrenan la parte individual, de desarrollo individual, entonces a la hora de aplicar la resolución de problema adecuada, no tenemos ni la fuerza ni la velocidad, tal vez la técnica sí, porque el talento, entre comillas, o la técnica sí está presente, sobre todo en selectivos, donde hay un trabajo de 3, 4 años que arranca con un rastrillaje y hay seguimiento, y nosotros sabemos que al menos en la selección argentina en formativas se está muy encima de los jugadores. El tema es que a nivel físico, sobre todo, hay una diferencia abismal. Han hecho estudios, los preparadores físicos nuestros han hecho estudios y estamos promedio entre 3 y 4 kilos menos que cualquier jugador U17, U16, en este caso, ya Europa, África ni hablar, está claro, eso también es genético, pero en la competencia con Europa, que es la competencia más directa nuestra, hay una diferencia muy grande que tiene que ver sin duda con el entrenamiento. No sé, no tengo, y eso está bueno que esté Ferran acá para explicarlo, cómo es la carga física a desarrollar en formativas en España o en esa zona, pero nosotros esa falencia la tenemos. Después, como te digo, se recupera cuando nuestros jugadores dejan de ser figuras o tan importantes, mejor dicho, dentro de sus propios clubes y pasan a ser jugadores reclutados de equipos profesionales o pasan a ocupar un lugar secundario
donde tienen más tiempo de entrenar, porque no juegan tantos partidos, tal vez jueguen un partido máximo por semana, con las ligas de desarrollo o alguna participación en profesionalismo. Entonces, entre los 17 y los 20 años, nuestros jugadores recuperan esa parte física. Habría que evaluar más Y profundamente. la técnica, Juan Manuel, recuperan la parte física. Sí. Y la técnica, Yo creo que la técnica, a ver, si hablamos de jugadores de selección, jugadores de elite digo formativo, no hay duda de que la parte técnica está cubierta, ¿sí? Ya sea porque los jugadores vienen de clubes donde se trabaja con ciencia, o porque son jugadores con un talento casi natural, etc. Yo creo que acá tenemos que pensar en el volumen general, no solamente en lo selectivo. Si a eso pensamos iba, en los, claro. sí, a nivel nacional, nosotros con algunos estudios que hemos hecho con Silvio y con gente que está trabajando, vemos, por ejemplo, que el lanzamiento es un déficit tremendo que tenemos en la Argentina, ¿sí? Ese sería el ejemplo más concreto de la falta de trabajo de la técnica individual, independientemente, como decía Ferran, de la variabilidad de movimientos para resolver problemas. Si ya de entrada el fundamento que se supone es el más importante y el más complejo del juego no tiene una aplicación general, y nos encontramos con cada vez menos tiradores, nos encontramos, y esto te lo digo desde la observación y desde la cuantificación, cada Claro. vez menos jugadores, cada vez peores porcentajes, y hoy el juego, estamos de acuerdo, que encuentra en el lanzamiento todavía más preponderancia que antes. Entonces, si no hay tiempo de trabajar el tiro en el entrenamiento de un U15, y algo mal estamos haciendo. Me parece que ese es el problema. Más allá de, después entiendo lo que dice Ferran a nivel conceptual de la estrategia, de la táctica, es semántica la discusión y está bien, pero digo, si nosotros a un U15, U16 de nuestro club de barrio no le enseñamos a lanzar, y evidentemente estamos en un déficit mucho más grande del que creemos. Después a nivel selectivo, repito, tenemos volumen de jugadores, Claro, tenemos una parte de talento. 12 conseguimos para Sí, mantener un nivel alto. Sí, talento natural, talento que algún día lo podríamos charlar de dónde viene, pero Sí, eso sí. existe, ese carácter existe, esa competitividad existe, tenemos grandes formadores en la Argentina, eso está claro, pero me parece que en el volumen total, y yo lo veo con el lanzamiento, es algo en lo que me he especializado en los últimos años, y veo que ese déficit existe y que está, y lo veo absolutamente en todas las asociaciones, en cada uno de los clubes. Repito, me parece que comparando, volviendo a lo anterior, comparando con Europa a nivel internacional, me parece que están esos dos déficits. Primero el físico, lo pongo adelante al físico que al técnico, lo pongo adelante. Creo que estamos más cerca, estamos lejos, pero estamos más cerca en la técnica que lo que estamos en la parte física, sin lugar a dudas. Y me parece que tiene que ver con esto que hablamos de la metodología de enseñanza y cómo nos estamos orientando demasiado al juego y poco a la mejora, ¿no? Ferran, ustedes desde España tienen mucho éxito con las formativas en cuanto a resultado, en cuanto a nivel en Europa, mucho, y no es poca cosa porque estamos hablando de muchos países con de un gran nivel. ¿Es dentro del volumen que hablábamos recién, consiguen esos 12, 15, o hay la base amplia tiene un buen nivel? Hombre, como dices, los resultados a nivel de europeos y mundiales, tanto en femenino como en masculino, pues desde los últimos años vienen siendo selecciones que normalmente suelen tener medalla, ¿vale? En cuanto a lo que comentaba Juan Manuel, sí que es cierto que yo creo que en España se ha implementado mucho más el tema de la importancia física. Yo creo que la España de hace 20 años o 30 años tenía un déficit ahí, ¿no? Es decir, vosotros hablabais de la NBA, yo creo que cada vez lo que se buscan son más atletas. Yo creo que este deporte al final tiende a buscar más atletas, ¿no? Entonces, por ese lado yo sí que creo que en la formación, en los clubes, por lo menos por lo que yo veo, hay mucha más importancia en cuanto a la preparación física, ¿vale? Y al modelo de un deporte integrado, ¿no? donde tienen que implementar tanto la parte técnica como la parte física. Es más fácil, incluso, pues un poco lo que hablamos antes, está el déficit de la técnica, pero es más fácil implementar la parte física porque a veces se puede hacer fuera de pista, ¿no? Claro. Entonces, como ese volumen que no se puede llevar a cabo, y lo mismo pasaría a lo mejor con el tiro, ¿no? Con lo que comentaba Juan Manuel Gatti, no tienes esa disponibilidad de pista para hacer un gran volumen de tiro,
pero a lo mejor sí que el trabajo físico lo puedes hacer en salas, en exterior, entonces esa parte sí que la puedes implementar. Yo creo que eso en España, en la formación, cada vez hay más clubes, y no de perfiles altos, sino de perfil medio, que han apostado por la figura del preparador físico y de la preparación física. Yo te podría decir que, con lo que conozco yo en la Comunidad Valenciana, muchísimos clubes ya tienen pues, 1 o 2 preparadores físicos dentro de la estructura del club. Eso aquí hace 15 años eso no era posible. Lo veías a lo mejor en los clubes pues, de canteras ACB. Y luego, en cuanto al volumen, sí que es cierto que claro, la Liga ACB, estamos hablando de una liga de las mejores de Europa. Y todas ellas con canteras. Unas canteras que juegan sus campeonatos de España, ya sea pues, o de selecciones, y muchas de esas competiciones que juegan de selección, muchos jugadores vienen de canteras ACB, pero es que luego están los campeonatos de España de clubes. Aquí por un lado se juega el de selecciones autonómicas y por otro se juega el de club. Sí, aquí claro, también. El volumen de competitivo de estos chicos es muchísimo, pero además piensa que cada vez llega mucho más jugador de fuera, con un nivel de exigencia para el jugador nacional también mucho más alto. Es decir, es que, claro, tú compartes, aquí hay chicos con 14 años que están compartiendo cancha pues, con jugadores del este, africanos. Tu nivel de exigencia en el trabajo diario es mayor. Piensa que tenemos un volumen de 20 clubes ACB con sus respectivas canteras, desde minibásquet, muchas canteras ya tienen minibásquet, hasta segundos equipos. Es decir, ya no es que acaban en juniors, es que luego a partir de los 18 tienes segundo equipo en Liga Bleporo, Le Plata, Liga EVA. Entonces, esto evidentemente aumenta la posibilidad de que tengas mucho volumen de jugador con una alta preparación, ¿vale? Porque cuentas con canteras muy formadas. Y luego sí que es cierto que estas canteras son modelos para clubes que a lo mejor no tienen esa capacidad económica de poder tener esas instalaciones, esos medios, pero sí que quieren, en la medida de lo posible, crecer comparándose con esos clubes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Valencia Basket, donde yo estoy ahora con la Alquería, bueno, pues es un escenario magnífico. Increíble. Entonces, la Alquería hace una apuesta formativa, hay charlas para entrenadores de toda la comunidad. Bueno, pues los clubes cada vez se acercan mucho más a ese modelo formativo, ¿vale? Y buscan, evidentemente es imposible llegar a lo que hace Valencia Basket, pero sí que tienen ya un referente formativo, ¿vale? Ya sea o bien tanto Valencia Basket como la Federación Española de Baloncesto, con todo lo que hace, como las comunidades autónomas. Creo que ahí los clubes pequeños quieren crecer cada vez más. El problema es un poco lo que hablábamos antes, que el crecer a veces se desvía un poco y va más enfocado hacia el éxito inmediato de la competición, ¿no? Yo creo que el punto de equilibrio aquí en España ahora mismo es ese, ¿no? El ser capaz de saber que la competición es importante, que el modelo formativo es importante y que tienen que ir de la mano, ¿vale? No podemos solo hipotecar el modelo bueno, de Valencia Basket para luego ser competitivos y entre comillas, tener ese éxito mediático que al final también mueve mucho niño, que cambia de club porque el modelo ese es el que tiene éxito. Juan Manuel, y uno de los... Ustedes son muy jóvenes, pero históricamente, hace muchos años, nuestro problema era y muchos lugares en el país la falta de competencia. En algunos lugares todavía persiste porque hay diferentes realidades, ¿no? Y ahora hemos pasado, allá hace unos años, a la excesiva competencia, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Tenés idea? Vos que estuviste del lado de la CAB, del concilio con el método, si educar, entre comillas, en las asociaciones, en las federaciones, ¿por dónde vamos? Porque hay chicos que juegan más de 100 partidos al año. O sea, o vienen cansados por el día anterior, o se cuidan para el día siguiente, lo que hace que preparan el partido. ¿Por dónde vamos? Mirá, en la parte organizativa y dirigencial, claramente no me siento capacitado para pensar, porque aparte las realidades de nuestro país, y esto se lo cuento a Ferran, las realidades de nuestro país son muy diferentes. Es algo similar a lo que pasa en España en algunos casos, pero en Argentina hay 4 provincias o 4 estados donde la competencia es altísima, pero al mismo tiempo hay 4 o 6 provincias donde juegan un partido cada 20 días. Entonces, en esa parte me parece que es tan uniforme y tan difícil el día a día
que sería difícil meterse en la parte organizativa y asociativa. Sin embargo, me parece que desde la parte que nos toca a nosotros como entrenadores, sí podemos limpiar esa semana y, por ejemplo, jugador con U15, sería cadete ahí en España, un jugador cadete que juega bien, bueno, juega en U19, en Junior, o en autonómica, en primera autonómica, y no juega otra cosa, no juega 3 partidos para poder tener a ese jugador y disfrutarlo, en todo caso, ¿no? De 3 partidos diferentes. Me parece que sería... Sí. Le pregunto a los dos en esto, es un tema desde siempre. Si yo tengo un chico de 15 años que se destaca, conocemos un montón, con la posibilidad de jugar más arriba, y es más, le hace falta por un tema de oposición y por el nivel que está teniendo. ¿Hasta dónde está bien que yo le quite? A ver, si este chico se destaca mucho a su edad, mucho a su categoría, mucho con sus compañeros, mucho con sus amigos. ¿Hasta dónde está bien que yo le quite la posibilidad de que baje 20 rebotes o meta 45 puntos porque es mejor que los demás hoy en la realidad y lo saltee? Porque tiene 15, o sea, sigue siendo un adolescente. O sea, ¿hasta dónde le puedo sacar eso? Yo en lo particular, cuando me ha tocado enfrentar esa situación, pienso de la siguiente manera: no elimino la parte socioafectiva del jugador, quiero que disfrute con sus compañeros, quiero que disfrute su día a día, quiero que sea un adolescente de 15 años, pero pensando en su formación, y en esto quiero ser bien claro, cuando uno está trabajando, me parece, olvidémonos del nivel selectivo o el nivel federación, que es otra historia, pero cuando uno está en un club, si utiliza toda su energía en ese jugador que baja 40 rebotes y mete 40 puntos, está también cometiendo un error. Me parece que ese jugador puede ayudar a sus pares a mejorar, eso está claro, a sus compañeros a mejorar, y para que él mejore, yo directamente sí lo subiría de categoría, pero me parece que no hay que olvidar ahí que el verdadero eje de ese grupo no es el talentoso, sino el resto del grupo, ¿no? Entonces, la parte socioafectiva la mantengo conectada lo más posible. Después está claro que no le va a servir a él formativamente hablando, a mi entender, resolver todos los problemas que le puedan surgir en el juego con una oposición mala. Si la oposición para él no es suficiente, bueno, deberá subir de categoría. Y ahí aparece un poco lo que te decía antes, Pato. Me parece que esa es responsabilidad nuestra, de los entrenadores. Si no tenemos la posibilidad de que las asociaciones o a nivel reglamentario un jugador no pueda jugar más de 2 categorías, lo tenemos que hacer nosotros. Eso es una decisión en base a los objetivos que tengas dentro del club. Y acá, y ahí lo dejo a Ferran, hay algo importante. Esa decisión en la Argentina la seguimos tomando nosotros, porque no hay nadie que te diga que vas a ser un entrenador de formativo y vas a hacer trampa para ganar, como no hay nadie que te diga que no importa si el resultado es negativo, el resultado del box score, digo, ¿no? Del tablero es negativo, que lo importante es, como decíamos en la charla de Ecuador, darle a todos las mismas herramientas. Me parece que va por ese lado. Pero es una decisión nuestra, Pato, en ese sentido. Es lo único que podemos participar, más allá de, obviamente, tratar de ayudar a las asociaciones y a los clubes a ver esto, ¿no? Sí, yo creo... Voy un poco en la línea de Juan Manuel. Yo creo que es, bueno, la responsabilidad es nuestra, de los formadores, ¿no? El controlar esa carga de partidos es nuestra. Evidentemente, lo primero que tiene que tener claro un entrenador de formación es para qué entrena. ¿Él entrena para tener unos éxitos como entrenador o entrena para que haya una mejora continua en sus jugadores? Bueno, si tú tienes claro esto, sabrás cuál es el límite en que un jugador puede competir más de X partidos a la semana, o a veces tiene que renunciar a un partido para poder trabajar con otro grupo o, bueno, o otra sesión extra. A veces un jugador tiene que perder un segundo partido con un equipo donde él es capaz de hacer 40 puntos para sacar una sesión de tiro. Y a lo mejor es preferible que sale con una sesión de tiro que no que vaya a competir con un grupo de su edad, donde él domina claramente. Yo creo que a lo mejor eso no es el momento, ¿no? Evidentemente hay algo que es importantísimo, que es el tema socioafectivo que comentaba Juan Manuel. El primero que tiene que querer dar ese paso es el jugador. Evidentemente tú lo que no puedes es forzar al jugador a hacer algo que él no quiere hacer, porque bueno, ahí a nivel emocional, evidentemente ya sabes que darle ese plus de competir con un equipo superior, él no lo va a llevar bien, porque es el primero que no quiere, ¿vale? Pero luego a nivel metodológico es evidente que el jugador lo necesita.
Lo necesita solo por una cuestión de que él no puede mantenerse en una zona de confort, porque si no, no hay zona de aprendizaje. Él necesita salir de su zona de confort, él necesita ir a su zona de rendimiento óptimo, hablando, ¿no? Eso a veces está en las tareas, en las que tú haces día a día, pero evidentemente si el grupo en el que tú competes día a día y con las tareas que tú haces de entrenamiento no permite que tú salgas de tu zona de confort, tienes que ir a buscarlo con chicos, pues a lo mejor de un físico superior o bien de una carga, de un conocimiento del juego superior, una carga táctica, incluso una carga estratégica superior. Claro. Lo que es importante es que tú salgas de tu zona de confort, porque ese va a ser tu proceso de aprendizaje. Es decir, el proceso de aprendizaje se pasa por salir de la zona de confort y tampoco, evidentemente, llevarlo a zonas de frustración, Claro. o de excesivo error. Tienes que estar jugando un poco en ese nivel de adaptabilidad del jugador. Cuando el jugador domina algo, pues es el momento de requerirle un poco más, ¿no? De sacarlo de esa zona. Sí, Yo creo que eso es importante. cada caso Pero como dice Juan Manuel, es un planteamiento de club y Claro. de responsabilidad del propio formador. Y cada caso es diferente, ¿no? No hay una fórmula. Como dice Guardiola, nuestro trabajo es artesanal, ¿no? Cada uno es diferente y para lo que es bueno para uno no está bueno para el otro, son etapas, son momentos. También yo pensaba en la parte psicológica, ¿no? Sí. Incluso a nivel de maduración biológica. Creo que en Inglaterra se está empezando a hacer en el fútbol, ¿no? Es decir, es que hay chicos que a nivel físico es imposible que puedan ser, entre comillas, eficientes o competentes. No lo pueden ser. Estos chicos no pueden seguir formándose en ese entorno. Tienen que ir a un entorno que, aunque sea de edades inferiores, les permita ser eficientes. Yo por lo menos lo veo en mi academia. Nosotros tenemos grupos de trabajo y evidentemente intentamos que sea por edad, pero es simplemente como a nivel organizativo. Luego lo que buscamos es, hay chicos que son del 2009 que están trabajando con chicos del 2011, chicos del 2011 que están trabajando con chicos del 2009. Es más, hay momentos del programa o tareas en las que ellos cambian. Hay como un trabajo por estaciones, Claro. donde en función del grado de dificultad que tiene la tarea para ti, habrá momentos que tendrás que estar en un grupo y habrá momentos que tendrás que estar en otro. Vos sabés que, Ferran, que te cuento, Juan Manuel, también, que yo me formé y somos amigos, y debe estar viendo Daniel González, que es psicomotricista. Yo tuve el placer de ser su amigo y aparte de haber aprendido tanto con él, fui un privilegiado. Y Daniel me decía, estoy hablando hace 30 años, más, 35, me decía, lo ideal sería que armemos categorías, no en el club en general, por nivel motor y no por nivel, no por edad biológica. Entonces serían los premini, son, claro que es casi hasta utópico, pero no es utópico dentro de mi club, ¿no? Sí, a nivel reglamentario, pero porque ya sería muy difícil, pero dentro del club sí. No sé si y algo que tenía escrito al principio para Juan Manuel, sobre todo en Argentina, porque las realidades son diferentes. ¿Hasta dónde nos tenemos que meter? Yo veo todo esto que estamos hablando, donde nosotros tenemos la obligación de crear un escenario donde ellos se puedan desarrollar. Sea por una cosa, por esto, por aquello, por la cantidad de partidos, por el equipo A, por el equipo que juega en la autonómica, en general. ¿Hasta dónde nos podemos meter y nos debemos meter como entrenadores en armar una organización en el club? Nosotros, esto lo digo por ahí por experiencia y por haber visto a maestros formadores, como le decimos nosotros acá en Argentina, todavía no se ha especializado el dirigente, no se ha especializado el padre colaborador. Creo que nosotros como entrenadores de básquetbol, y salgamos de la parte táctica, una de las pocas cosas que tenemos que saber es de básquet. El resto de las cosas, en nuestro caso en particular, excede ese conocimiento del juego en sí mismo. Nosotros encontramos en la Argentina el entrenador que limpia la cancha, que cobra la cuota, que se trata de rastrillar a los niños en las escuelas, que viene con ideas constantemente. Me parece que hasta un punto tenemos la necesidad de que vayan mejorando otros estamentos del básquet. Y eso me da pie para pensar una cosa que vengo pensando hace un tiempo. Hasta que eso no suceda, si nosotros queremos formar
integralmente a nuestros jugadores. Cuando hablamos de integralmente, hablamos de hábitos, ¿sí? Desde la nutrición, el descanso, el entrenamiento, la psicología misma. Me parece que estamos ante una buena oportunidad de, como entrenadores, salirnos un poco de la capacitación de básquet en sí misma y empezar a ampliar nuestras capacitaciones Totalmente. en otro tipo de cosas. Porque si yo tuviera la posibilidad, bueno, yo tuve la posibilidad de trabajar en España en Canarias Basketball Academy, que lo debe conocer Ferran, con toda su metodología y su polémica dentro de España. Algún día lo charlaremos en privado con Ferran. Pero en ese momento nosotros teníamos un staff, estoy hablando del año 2007, ¿no? Cuando recién inició, teníamos un staff de 7, 8 entrenadores, más preparadores físicos, más nutricionistas, y no se escatimaba en ningún tipo de gastos. Y pasa lo mismo en la selección argentina. Yo en la selección argentina tengo 2 preparadores físicos en formativa trabajando conmigo, 3 asistentes, nutricionistas, psicólogos. Ahora, ¿qué pasa en el día a día de nuestros entrenadores? Me parece que nos hemos excedido en las capacitaciones de básquetbol, nos hemos excedido en las capacitaciones de básquet en sí mismo, y nuestra realidad, más allá de que, como decíamos, el modelo de academia puede empezar a entrar en la Argentina, o si queremos un ejemplo claro, lo que está haciendo Pepe Sánchez en Bahía Blanca con el Down Center, y tener un cuerpo técnico más lineal, más horizontal, mejor dicho. Me parece que nosotros en el día a día de los clubes necesitamos capacitarnos como formadores en un montón de otras cosas que realmente colabore con la formación integral de los chicos. No es solamente básquet, no Vos es sabés, solamente... Juan, que Y hay que meterse. en esta cuarentena, una de las cosas que más me gustaron de lo que he visto, fue una charla que tuvo Pablito Ojenga, que es un entrenador de Mar del Plata de primer nivel. Ferran, si no lo conoces, lo recomiendo. Es más, estuvo en un café en Noodle, esto es muy bueno. Y una de las charlas fue el método belga para el desarrollo del fútbol. Cómo Bélgica llegó a ser número 1 en el fútbol. Y si vos mirás la charla, fue una de las que yo más el jugo le he sacado y hablaba de fútbol, en definitiva. Tamizamos lo técnico y es un tema de organización, de metodología, brillante. Yo digo que las cosas más importantes que yo he aprendido en mi carrera no fueron con libros de básquet ni clínica de básquet. Si bien estoy aprendiendo de ustedes y realmente no es una postura, y doy vuelta a la ecuación y tenemos un grupo en el club de entrenadores, de coordinadores de todos los deportes, y se meten en esta charla, porque en definitiva es lo mismo. O sea, hablamos de básquet, ellos son de bola y de otro, pero sirve, ¿no? Y está bueno esto de capacitarse de otra manera. No sé si ocurre, Ferran, o si esto es una decisión personal que tenemos que tener en España. Bueno, yo creo que el problema también es un problema institucional, ¿vale? Yo creo que la figura del formador no está profesionalizada como tal. Entonces, si las mismas instituciones no protegen al formador, el camino del formador solo le lleva a la élite para ser reconocido. Entonces, yo tengo que ser un ganador, para ser un entrenador que esté en la élite. Por lo tanto, claro, ¿dónde me quiero capacitar? En la técnica y en la táctica, que es lo que me va a llevar a la élite. No, tú eres un gestionador de emociones con niños. Y ahí es donde realmente te tienes que formar. Yo creo que, además, por desgracia, el éxito lo mide una medalla, ¿no? Y la medalla la consiguen 12. Yo creo que lo rico sería ver el volumen total, no esos 12 que llegan. El crecimiento no está en si tú 12 jugadores consiguen una medalla. El crecimiento está en ver cuánta población tiene un nivel alto de baloncesto. No son excelentes, pero sí que tienen un nivel alto. Y eso te lo va a dar la formación de esos chicos, ¿no? Como decía Juan Manuel antes, es muy fácil ahora coger los 12. Estos 12 lo hacen bien. Esto no es problema. Estos prácticamente tienen todos los países de Europa y probablemente de Norteamérica, Latinoamérica. Todos tienen 12 jugadores, porque tú lo ves, porque en cualquier competición europea hay jugadores de cualquier país. Es decir, los 12 jugadores los tienes. El problema es cuando bajas de ese listón, ¿no? Y eso yo creo que pasa por profesionalizar el baloncesto de formación, es decir, que haya realmente profesionales de la formación y que estén remunerados como tales. Evidentemente, ¿no? Exacto, pero como está en la educación. Es decir, que yo, no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que yo dé clases de matemáticas a un chico de 6 años no quiere decir que yo quiera que sea matemático. Quiero que sea competente. Y a mí lo que me preocupa es que sea competente. Evidentemente, aprendiendo matemáticas y enseñándole matemáticas podrá ser más competente.
pero no estoy buscando un especialista. Mi labor como formador no es hacer un especialista en matemáticas ni en lengua, es hacer una persona competente. Pero claro, yo desde mi posición laboral no tengo más expectativas porque mi éxito está en que ese niño se forme. Mi éxito no está reconocido en que yo consiga ganar una medalla. Entonces, yo creo que eso es un problema cultural también, ¿no? Y creo que las instituciones tienen que dar un golpe sobre la mesa en este aspecto, ¿no? Luego está un poco las academias. Yo creo que las academias pueden conseguir eso. ¿El problema de la academia cuál es? Que la academia no deja de ser una institución privada. ¿Qué familias pueden permitirse tener un buen formador? Exactamente. Yo, por ejemplo, hago programas sociales dentro de la academia. Nosotros hemos estado llevando en los campamentos saharauis, hicimos un proyecto de baloncesto, viajamos con un grupo de técnicos al Sáhara y estuvimos allí una semana con proyectos sociales y lo intentamos hacer aquí también. Pero claro, es muy difícil que tú quieras profesionalizar el baloncesto o la formación y no tengas ayudas. Si eso lo tiene que hacer una entidad privada, las familias no podrán pagar por esa buena formación. Que es lo que pasa en muchos deportes. Ahora, la mayoría de deportes de élite tienen academias. El tenis tiene la academia de Nadal, el fútbol empieza a tener muchas academias. ¿Por qué? Porque evidentemente es lo que decía Juan Manuel. Son instituciones que te permiten, o entidades que te permiten tener tu psicólogo deportivo, tu médico, tu fisioterapeuta, y evidentemente esto ayuda a la formación del jugador. Sí, Juan, sí. No, lo que iba a decir, apoyando lo que dice Ferran, es en qué lugar nos encontramos como entrenadores cuando no vivimos el aquí y el ahora, ¿no? Hay muchos entrenadores que comienzan su trabajo formativo pensando solamente en llegar a la elite y utilizan la formación solamente como pasos dentro de una escalera y no está bien, no está bien. Hay que tomar una decisión como formadores y decir, o como formadores no, como entrenadores y decidir en qué lugar me voy a parar. Si yo soy formador, necesito darle las mismas herramientas y darle la misma calidad de trabajo absolutamente a todos los chicos que pasen por mis manos. Juan. Si yo busco que me proyecten, voy por otro lado. Yo fui 17 años asistente técnico profesional, a la par de trabajar en formativa. Pero yo tengo claro que lo que yo hacía en formativas no debe influir en mi trabajo o en mi rol de asistente técnico, y este rol me lleva a un mundial el año pasado. No me lleva por formar jugadores. Entonces, Juan, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con los dos. Me está contando la historia de mi vida. Pero ¿a qué voy con mi experiencia? Si yo tomo, y la decisión que yo tomé de casi siempre fue esta que vos planteás, pero si yo tomo mi historia y hago un balance de mi nivel de dedicación, más allá que sea bueno o malo, no importa mi capacidad de dedicación, a mi nivel de vida, es ridículo. O sea, no le puedo explicar a nadie, no le puedo recomendar a nadie que haga lo que hice yo. Desde tener una mejor vida, un mejor pasar, no tiene sentido, solamente, aparte es una decisión familiar, esto que me acompañe la familia de esto, si no, no tiene sentido. Porque mi nivel económico con el nivel de dedicación, insisto, no estoy haciendo una evaluación de mí, sino de cómo me he dedicado, no tiene sentido. Entonces, yo veo a los demás y ¿qué me pasa en La Plata? Pero muchísimos entrenadores jóvenes, de muy buen nivel, apasionados, pero, no sé, veo en esta pandemia que hay mucho desarrollo, porque ahora, como no están sin trabajar o sin tanta carga horaria en otras cosas, tienen más tiempo para dedicarse. Si Dios quiere, cuando pronto volvamos, ya no los voy a tener tanto el día, que en cualquier hora charlamos y mandame y hacemos y esto y lo otro, y estamos todo el día conectados. No vamos a estar todo el día conectados. Porque muchos arrancan a las 6 de la tarde, y recién o a las 5, y recién ahí van al club, y recién ahí se pueden... y después no se sostiene en su vida. Yo creo que, más allá de una decisión personal, que sí es importante, tiene que ver mucho, porque a veces pasa, quiero seguir, el básquet es mi pasión, quiero ser un profesional del básquet. Lo que decían ustedes, si no voy a la elite, no me pagan. No, está claro, Pato, yo no sé cómo será, o en realidad sí, conozco cómo es en España, pero voy a dejar que Ferran lo cuente, pero digo, en este caso en particular, también va con la reeducación de nuestros propios clubes. Si yo tengo un dirigente que es el encargado
de gestionar el dinero, ya sea por sponsorización, por trabajo con formativas, con la cantidad de chicos, etcétera, 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 bueno, debería tener un dirigente que entienda que Claro. dentro de formativa voy a querer lo mejor disponible. Dentro de lo mejor disponible aumenta el nivel de los entrenadores y seguramente haya menos espacio de trabajo, pero vamos a tener mejor calidad. A mejor calidad se supondría que en algún momento habría mejor remuneración, pero bueno, Tal cual. en la Argentina creo que es una Sí, batalla sí, larga claro. de pelear, pero también, repito, tiene que ver con una decisión nuestra, porque si yo, entrenador formativo, digo, accedo a un club por menos dinero que la media, solamente pensando en llegar el día de mañana a otro lugar, también estoy desprestigiando mi propio trabajo. Entonces, si yo voy a un club y yo sé, como decís vos, Pato, que le dedicás la pasión, la energía, la capacitación, más allá de la capacidad, pero uno trabaja a full, bueno, tiene que exigir lo que corresponde. Tal vez sea más difícil ese paso a paso, y hablando mal y pronto, tal vez habría que regalarse menos y valorarse más como formadores. No creo que vaya a cambiar si no cambiamos un poco el colectivo, ¿no? Sí, sí. Yo estoy Fernando. completamente de acuerdo con lo que apuntaba ahora. Yo creo que hay una labor nuestra también de reconocer nuestra labor y defender nuestra labor. Es decir, al menos yo no sé si eres el mejor formador o vas a conseguir que este chico vaya a la élite o no lo vas a conseguir. Lo que está claro es que eres un profesional de la formación. Te comportas como tal y eso evidentemente hay que pagarlo. Y hemos de ser los primeros, los entrenadores o los formadores, los que nos hagamos valer. ¿Vale? Luego está el tema del club también. Yo creo que también no es una cuestión solo de el entrenador formador, es el club formador. Tiene que haber un modelo de club formador. Claro. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, puedo poner, sin poner nombres, ¿no? Pero hay muchos clubes que toda la base económica, el sustento económico, patrocinadores prácticamente ya no quedan. Y sobre todo pues, con el COVID y la crisis también que hay en España, cada vez van a haber menos. ¿Vale? Entonces, todo el sustento económico de los clubes vienen de las etapas más pequeñas. ¿Por qué? Porque son los que menos coste tienen a nivel federativo, porque tienen, pues, bueno, tienen subvenciones aquí de las instituciones públicas, suele ser hasta infantil, mini infantil, ¿vale? Aquí. Vale. Entonces, tú todo el volumen económico lo tienes aquí, pero ¿dónde lo llevas? Todo ese dinero no lo llevas en formar mejor a esos niños. Lo estás llevando a ser más competitivo con los equipos de arriba. Inviertes ese dinero en los equipos de arriba. Cuando realmente, ¿qué trascendencia va a tener ese equipo? Porque no estamos hablando de clubs de élite, clubs medios, es decir, club que a lo mejor os podría decir, aquí de Le Plata a Le Poro. Pues un equipo que puede tener Le Plata tiene una cantera muy por debajo del nivel de la Le Plata. Es decir, él no puede formar jugadores que jueguen el día de mañana en Le Plata. Para mí no tiene sentido que tú tengas un club en Le Plata, que no estamos hablando de ACB, estamos hablando de una Aparte tercera división. la diferencia es gigante, ¿no? Os diría más, en Liga EVA, la Liga EVA ahora, aquí, que sería una cuarta división, la mayoría de clubes se sustentan de jugadores de fuera de su propio club, en una cuarta división. No tiene ningún sentido. Pero para que la gente sepa, Fernán, es EVA, Le Plata, Le Oro, ACB. ACB. ¿No? Para que la gente sepa la categoría. Exacto. Claro, o sea, tenés en cuarta categoría, o sea, no podés producir tus propios jugadores o la mayoría en la cuarta categoría nacional. Claro. Significa que estás en grandes problemas, ¿no? Porque tu sustento económico que te dan esos niños, lo estás, claro, y lo estás invirtiendo en pagar la licencia federativa del equipo. Entre comillas, que se la lleven otros, ¿no? El jugador, etcétera, etcétera. Claro, entonces ya tú no eres un club formativo. Por eso digo que yo creo que también está la labor del club formativo, no solo del entrenador. Totalmente. Juan, ibas a decir algo, sí. Sí, justamente de lo que dice Ferran es exactamente lo que pasa. Bueno, provincia de Buenos Aires, la provincia más grande y más competitiva. Yo tengo muchos problemas con algunos entrenadores de los clubes a los que le pregunto por qué juegan la Liga Junior. La Liga Junior es la liga juvenil. Y hay clubes que juegan la Liga Junior y la respuesta es: si no, los jugadores se me van a otro club. Entonces yo le digo a esos profes, ¿cuántos jugadores se te van a ir de la Liga Junior si vos no la jugás? Y 2 o 3 jugadores. ¿Cuántos jugadores tenés en U15? 30. Bueno, ¿qué pasa con el dinero que vos gastaste en jugar la Liga Junior? Que además,
te deja tal vez en una etapa provincial, no podés pasar a la etapa nacional. Acá hay muchísimos clubes que juegan Liga Junior y que pierden de 40 todos los partidos. Ese dinero en la Argentina, en el concepto lógico, son balones y aros. Entonces, si yo tengo mi cancha, la cancha donde yo juego, y tengo solamente 2 aros, pero gasto $10.000 en una Liga Junior, digo, no tiene sentido. A eso me refiero. Tiene que ver con los clubes formadores. Creo que ahí tenés otro punto, Pato, de lo que hablábamos anteriormente. Además de la decisión de los entrenadores, claramente tiene que haber decisión de clubes de ser formadores o ser plenamente competitivos. Totalmente. Si eres plenamente competitivo, bienvenido, cada uno utilizará las herramientas que quiere. Pero no podés ser formativo de palabra y competitivo de hecho. Me parece que ahí tenemos... Vos sabés que me pasó, Juan, en Banco Provincia. Yo estoy en la asociación y estoy en Banco Provincia de La Plata, Ferran. Y en Banco Provincia participamos. Cuando yo llegué, tenía un buen equipo de juveniles, participamos. Sale mucho dinero, como dice Juan. Y después yo le dije, no participamos más. Los jugadores me querían matar, entre comillas. Y Pato, ¿te parece? Le digo, hagamos una cosa. Si tenemos el dinero, vamos de viaje. Claro. Vámonos de viaje y esta misma competencia que a usted le gusta, tengámoslo con Brasil, con Chile, con Uruguay, o vamos a Córdoba, a donde sea, a Bahía Blanca, o hagamos nuestro propio torneo, que vamos a tener esos partidos que creemos que nos hace falta y que nos da placer, porque también no hay que perder de vista esto de tener una propuesta motivante. Y les cuento, esto a modo de anécdota, que en uno de mis viajes a Europa, estoy hablando de del 90 por allá, vi la Liga Junior en Italia, ¿no? Me quedé fascinado. Y yo traje la idea de la copia y fuimos a la CAP, Juan, bueno, ahí no había nacido todavía. Fui a la CAP con Pablo Colefi, Pablo había estado en España, entonces digo, me va a entender, ahí en Málaga, Ferran, Pablo Colefi, y juntamos y esta Liga Junior nació así, copiando. Pasa que después creció y hay U13, U15, 17, una locura de cantidad de partidos. Y sí estoy de acuerdo yo digo que tenemos que ponernos al frente. Yo le digo a los dirigentes, está bueno, yo me pongo al frente del proyecto, del programa, pero tiene que ser el programa del club. Si yo mañana me voy, el club tiene que, si está convencido el club, irá a buscar un entrenador o un coordinador que siga más o menos esta idea que tiene el club, que no sea propia, ¿no? Ha pasado mucho de llevar entre comillas, sin ser despectivo, el circo a otro lado. Me voy yo, me llevo todo para acá y me lo llevo al lado, ¿no? Eso no es sano. No sé ustedes qué opinan de esto. Bueno, yo creo que aquí pasa lo mismo, ¿eh? Pero también tengo que lanzar no sé, apoyar un poco a estos clubes pequeños, ¿no? Que también buscan esa... Porque a veces si no compiten, yo creo que es un problema educacional también y un problema social, porque al final el reconocimiento está en el éxito inmediato y es lo que todos los niños ven y los padres ven. Hay clubes que no pueden mantenerse sin competir. Es decir, estos 3 chicos se van. Vale, muy bien, se van, pero es que si esos 3 chicos se van, yo no puedo formar un equipo. Claro. Aquí hay muchos clubes pequeños que tienen ese problema. Es decir, que si ellos no son capaces de ser competitivos, sus jugadores se van a otros clubes que tienen más repercusión, entre comillas, porque acaban jugando una final autonómica, un campeonato de España, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que estos clubes entonces acaban desapareciendo. Estos clubes pequeños acaban desapareciendo. Entonces yo creo que esto es una labor un poco de todos, ¿no? Ya no es solo... yo creo que hay que empezar a ser ejemplo de... Creo que tienen que empezar a aparecer clubes con esa labor realmente formativa, pero que tengan un reconocimiento también mediático, o social o institucional. Y yo creo que eso es un poco lo que está faltando. Es decir, como hablábamos antes, parece que el aporte económico o el patrocinador solo va a llegar si compites en esta liga. ¿Por qué no llega el patrocinador por hacer una buena labor social? Yo creo que esto es un poco lo que hay que reclamar. Es decir, hay que buscar esos patrocinadores por la labor social. Acá sí se da el mismo tema, Juan, pero no es un tema de patrocinadores, porque no existen ni aún jugando, salvo te pueden comprar la camiseta, en serio, ¿no? No más que es un papá que tiene un negocio. No es un tema de patrocinadores, sino pasa por otro lado, pero el programa es el mismo con diferentes realidades, ¿no?
estamos con un problema, y aclaro lo del circo que dije antes, porque yo lo he hecho, hago mea culpa, lo he hecho hace muchos años, esto de, estos son míos, ¿no? Esto como si fuera mis cachorros, error, bueno, uno aprende con los años, o no, trato de que sea así. Y me fui del tema. Hay un tema, nos pasa en La Plata y pasa en muchos lados, Juan. Mucho cambio, los chicos, mucho cambio de club. Mucho cambio, voy detrás del que gana, voy detrás no sé, de que juega la Liga Junior, que pasa mucho, o que juega la Liga. Eso es un problema. Te pasa, vos que estás más en contacto con todo el país. Sí, yo creo, mirá, como dice Ferran, me parece que hay que dar una alternativa al éxito. Hay que dar una alternativa a lo que es solamente ser competitivos a cierto nivel. En la Argentina, me parece, lo he estado hablando con entrenadores de acá de mi ciudad, de Olavarría, que es una ciudad que tiene buen básquet, buena cantidad de clubes. Yo creo que en esta ciudad, por ejemplo, hay un equipo profesional. Ese equipo profesional claramente capta a los mejores talentos de la ciudad por una relación directa con los clubes y no me parece mal, porque si un jugador juvenil nuestro, junior nuestro, está bien y tiene la posibilidad de estar en un equipo profesional, que lo vaya a hacer. Pero me parece que los demás clubes deberían generar alternativas a esa captación. Y una de las alternativas que yo encuentro a eso tiene que ver con la mejora de la calidad de trabajo. O sea, invertir ese dinero y que vea el padre, los dirigentes, el resto de la gente de la ciudad, vea que en este club tal vez no hay posibilidades de hacer básquetbol profesional, pero sí mi jugador va a tener un preparador físico, un nutricionista, y va a terminar siendo, como me parece que debería ser un objetivo, cuando hoy Ferran hablaba de convertir atletas, me parece que eso está bueno pensarlo. Todos los jugadores que pasan por mis manos mínimamente deberían ser atletas. Después, si son atletas que juegan al básquetbol, mejor, y si son atletas que juegan al básquetbol a alto nivel, todavía mejor. Pero ¿cuántas veces nosotros, como formadores o como clubes, no le damos la posibilidad a esos chicos de ser atletas? Entonces yo digo, como alternativa al éxito, y para que los chicos no se estén cambiando constantemente de clubes, hay que levantar la calidad del servicio, si queremos llamarlo de alguna manera, que le estamos ofreciendo a los jugadores. Entonces, sí, además, digo, Juan, además de enojarme porque se van o entristecerme, preguntarme por qué también, ¿no? Y a veces, bueno, a veces es inevitable. Sí, y una figura que para mí es fundamental en esa apuesta que habla Juan Manuel, ¿no? Que es la del mentor o la del director técnico. Oye, ¿por qué no invierto ese dinero y me traigo realmente al club una persona formada que sea capaz de organizar o generar una estructura lo más profesional posible para sacar jugadores íntegros, para sacar personas íntegras? Personas íntegras, exactamente, Ferran. No, pero para eso tienes que invertir en un formador, en un mentor, tienes que tener Yo creo que también me pasa muchas veces es que los chicos jóvenes acaban entrenando equipos con mucha trascendencia deportiva, pero no han tenido referentes, no han tenido modelos, ¿no? Porque también los chicos jóvenes ahora socialmente buscan esa recompensa inmediata de ser primer entrenador, pero ¿cuántos años has pasado, Juan Manuel, de segundo? Sí, claramente. Ahora cada vez la figura del mentor está menos presente. No tienes ese modelo. Antiguamente en el club lo tenías. Y a nivel de asociación de entrenadores, de escuela de entrenadores, ¿no hay un mensaje que va en contra de esto que estamos hablando? Esto que si sos joven, arrancás en la capacitación y a lo primero que te habilitas a trabajar con los más jóvenes, con los más chiquititos. ¿No hay un mensaje contradictorio? Porque estamos diciendo, yo ya lo dije, y perdona a la gente que escucha seguido, el ejemplo es, hago siempre lo comparo con el pediatra, ¿no? Yo no llevo a mi hijo, a mi nieto a un practicante de medicina, al farmacéutico que me recomienda, sino lo llevo a un pediatra que es un especialista y me quedo tranquilo. En el básquet hacemos lo contrario, ¿no? Pero también formamos de esa manera. Siempre digo lo mismo, no tengo la solución de eso, pero lo planteo, hay algo que me está dando vuelta hace mucho tiempo, que es, en definitiva, el profesional con menos experiencia, con menos recorrido, con menos capacidad, esto que decía Juan antes de poner la vista en formarse de otra manera, no solamente específicamente de básquet, con menos posibilidades por edad, simplemente, por tiempo, lo mandamos al más chiquito. Pero yo creo que está relacionado con lo que hemos hablado antes, un poco, Gustavo. Es decir,
En el caso de Juan Manuel, o en tu caso, o en el mío, yo porque soy maestro, pero si yo tuviera que vivir del baloncesto, a mí me encantaría trabajar en la formación. Pero ¿quién me va a pagar para poder vivir de la formación? Es que probablemente los entrenadores con más experiencia, mejor formados, acaban siendo profesionales de esto. Pero es que para ser profesional de esto solo puedes estar en la élite. Es que estoy convencido que a muchos entrenadores profesionales de la élite les encantaría estar trabajando en formación. Estoy convencido. No hay Pero duda. es que no es posible. Claro. Es que no es posible. Igual acá, sin entrar en demasiada polémica, creo que muchas veces, sobre todo en formación, va tan rápido el día a día del básquet, es tanto lo que cambia el básquetbol constantemente, que me parece que la experiencia tal vez esté un poquito sobrevalorada también. Quiero decir, sacaría la edad de la ecuación, como hablas vos, Pato. Creo que incluiría la mejor remuneración o una remuneración lógica al nivel de profesionalismo. Y en cuanto a formación de entrenadores por parte de las asociaciones de entrenadores, la AEB en España y la ENEVA acá en Argentina, creo que lo que haría es levantar la vara. Tal vez para poder ser entrenador de formativas, con un año de formativa o con el nivel 1 en España no alcance. Y tengan que decir, bueno, no es nivel 1, son 4 años para lograr el nivel 1, no en una temporada estar habilitado. Me parece que habría que levantar, esto lo charlo mucho con los directores de NEVA, que son amigos. Digo, muchachos, hay que levantar la vara todavía más, si queremos pedir después, porque si no es fácil también. Pedimos más dinero, más remuneración, pero un chico de 19 años con un curso, claro, un chico de 19 años con un año de curso está habilitado, no puede estar habilitado. Juan. Pero, por otro lado, la experiencia, Gustavo, y lo digo con respeto a tus canas, la experiencia está bien, pero también hay que encontrar entrenadores con experiencia que estén actualizados 100% en la formación. En la formación. Creo, que también pasa sí. que hay mucho entrenador con mucha experiencia en la élite, pero luego no son excelentes formadores. Porque, claro, llevan 20 años trabajando con jugadores profesionales, a los que solo tienes que decir, haz esto o deja de hacer esto. No tienes que enseñar a hacerle eso. Entonces, yo creo que comparto plenamente lo que comentaba Juan Manuel, pero también en cuanto a lo que él comentaba de levantar un poco, ¿no? De ser un poco más exigente, yo creo que a veces pasa que acabamos siendo menos exigentes porque si no, no tenemos entrenadores. Aquí en España también pasa. Es decir, es que si no lo tengo. Es que si no tengo a este chico, no tengo entrenador para llevar el equipo. Porque ¿quién viene aquí, no sé, en España, por 160 euros al mes a entrenar un equipo? No tengo entrenador. Entonces me toca bajar el listón otra vez por eso, ¿no? Pero yo creo que al final es una apuesta de club. Yo insisto que esto finalmente es ¿cuál es tu sustento económico? ¿Dónde quieres invertir ese dinero? ¿En qué lo quieres invertir? ¿No? Y ahí me iría más al tema metodológico, al tema de ese mentor, de ese director técnico, que cree claramente una estructura de club, formador, que intente que ese abanico de formadores sea amplio en cuanto a, bueno, pues a lo mejor no puede serlo en cuanto a servicios médicos, pero a lo mejor sí que puedes tener un chico que es entrenador de baloncesto y una apasionada de baloncesto que está estudiando psicología deportiva y lo puedes meter en tu club, etcétera, etcétera. Yo, Juan, primero que estoy de acuerdo con vos, yo creo que a veces cometemos el error de debatir, no ahora, en general, de todo, de debatir desde los extremos. O sea, ser mayor no te hace ser más capaz, está clarísimo. Claro. O sea, de hecho, yo tengo mucho contacto con entrenadores de todo tipo y tiendo a tener mejor comunicación con los más jóvenes y con algunos. Y después hay sabios, tipos grandes, sabios. Pero los maestros. La experiencia, digamos, la edad no te da capacidad ni te da definitivamente. Tampoco la juventud te da que sea moderno. Claro. Vos podés ser joven y tampoco sos moderno porque yo lo que siento también es que se ha desarrollado todo, y ahí sí, corríjanme, veo cualquier deporte, ¿no? Se ha todo desarrollado tanto, como hablamos del principio, que creo que cada vez más tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a lo fundamental, porque si no, no podés construir sobre eso. No sé si se dice, Ferran, allá en España, Jenga,
ese juego que va sacando piecitas hasta que se cae. Yo veo esto como el Jenga, ¿no? Que si no sos sólido abajo, no podés construir lo que estamos queriendo construir, esto de una excelencia técnica. Y creo que sí la experiencia es importante. Y no, como en cualquier cosa, no definitiva. Puede ser un viejo que ha potenciado sus errores, se ha potenciado y cada vez se pone más cerrado, pero no necesariamente ser grande, sos una persona cerrada, y no necesariamente ser joven te hace moderno. Te hace moderno, exactamente. Es Yo creo que la apasionado, experiencia- capaz, cabeza abierta, ¿no? Exacto, yo creo que la experiencia no se mide en años como tal, sino en tu capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que la experiencia es cómo eres capaz tú de estar enriqueciéndote constantemente. Yo probablemente, no, lo decías antes, Gustavo, creo que fuera de micro, ¿no? Yo antes, hace 20 años, hacía las cosas de una manera y ahora las hago completamente distintas. Para mí eso es la experiencia. Eso es la experiencia. La experiencia no es encerrarte en ti mismo creyendo en tu verdad absoluta y que lo que tú vas a hacer es la varita mágica del baloncesto, ¿no? El ser capaz de enriquecerte de otros profesionales, de otros compañeros, eso para mí es la experiencia. Evidentemente, tener vivencias en el campo en que tú te estás desarrollando también. Claramente. ¿No? Sí, lo que hablábamos antes, Juan Manuel. Bueno, de nada me sirve que tú lleves 20 años formándote en la élite, en el baloncesto profesional, estés haciendo scouting y quieras llevarme esto mañana a chicos de 10 años. No tienes experiencia en el ámbito en el que tú ahora estás conviviendo. A mí me está pasando con el paso cero. Yo digo, lo veo como un desafío. O sea, tengo dos caminos. O de la soberbia y de ponerme como centro de la cosa. Es decir, me cambian lo que yo hice 40 y pico de años. Me cambian todo. Lo que yo decía que no se podía, ahora se puede. O me pongo a decir, bueno, esto cambió, me guste, no me guste, no soy yo el protagonista. Acá el tema es que yo me tengo que poner, actualizar y trabajarlo y enseñar y buscar una metodología. Y si acá, yo me apoyo mucho en los jóvenes, acá hay el ruso Lukács, Emiliano Arce, Marcos Emilio, gente que se ha dedicado mucho a eso, y lo que hago es, los uso a ellos para que se desarrollen y copio y les pido y les digo, pero me tengo que adaptar. No ponerme en esto que decía, en un viejo cerrado, decir, no quiero cosas nuevas. Yo veo un partido de élite y digo, bueno, mira lo que hacen estos tipos, ¿cómo lo enseño? Mira esto, ¿cómo le busco una metodología para enseñar esto? Y si el joven nace con esto, yo veo a mis chicos nacen con esto, nacen como esto. Sí, o me niego, yo a veces digo, yo no puedo creer que gente mayor, gente grande, digo, a mí yo no me gusta la tecnología, hasta el no me gusta entiendo. No me adapto. Digo, estás en problema. Si yo estoy con chicos de 15 años y no tengo el WhatsApp, las ediciones de video, la tecnología, estoy fuera, no puedo trabajar. Te doy un ejemplo de eso, Gustavo, en el Mundial de China el año pasado y en todo el proceso que tuvimos de preparación al Mundial, una de las cosas que se decidió en el cuerpo técnico es reducir considerablemente los videos que le enviábamos a los jugadores a los móviles por el rango etario, sacando obviamente Luis Escola, que tiene más edad que el resto, pero el rango etario nos hacía, a cualquiera de nosotros nos envían un video por WhatsApp que dure más de 3 minutos y ya lo miramos sin ganas. Un audio de 4 minutos no se escucha. Entonces, nosotros lo que decidimos en su momento, en el proceso que inició en el 2017, fue eso, tratar de optimizar la imagen y la placa y la estadística y lo que buscábamos a algo que fuera. Tal vez nosotros como asistentes técnicos, como entrenadores, disfrutamos un video de 12 minutos de scouting y análisis del rival, pero un jugador profesional que ve ese mismo tipo de videos todos los días de su vida, te mira y te dice, mandame un video, yo sé cómo juega Bogdanovic, pero mandame un video que dure 1 minuto. Y en ese minuto, ahí estuvo el desafío de nuestro cuerpo técnico, que fue bastante amalgamado en cuanto a edades, pero teníamos esa situación de decir, bueno, ¿cómo convertimos? Y esa inmediatez que hay es algo con lo que tenemos que convivir. El otro día, hablando con entrenadores, decíamos, bueno, ¿cómo le vamos a sacar provecho a la virtualidad que se generó en la pandemia? Hoy tenemos la posibilidad de tener
entre 1 y 2 entrenamientos más por semana por Zoom, porque ya es algo que el jugador está acostumbrado y está habitual. Entonces, volviendo a lo anterior, si en vez de invertir en jugar una liga junior, invierto en que cada jugador se lleve 2 balones a su casa, o un balón y una alfombra de fundamentos, o lo que sea, y como club le ofrezco ese servicio al jugador, y pago una cuenta premium de Zoom, y tengo... Bueno, esas inversiones son las que vienen ahora, me parece que tiene que ver con eso, y encontrarle la virtualidad a la formación también es un desafío que tenemos que tener, además de que, como decíamos, cambia tan rápido el juego cambia tan rápido. Hoy, lo que vos, Pato, aprendiste, no que sabés, sino lo que aprendiste de lanzamiento en tu escuela es totalmente diferente a lo que va a aprender un entrenador hoy joven, lo mismo con el manejo del balón, lo mismo con la mecánica de los pies. Hablamos del paso cero. El paso cero cambia por completo la metodología de las entradas. O sea, completamente. Cambia completamente, si queremos ir un poco más táctico, a lo que son las ayudas y las ayudas a las penetraciones. Tenemos a las salidas de los bloqueos indirectos. Exactamente, cambia por completo. Nosotros tenemos un profe acá también que está trabajando en un manual de paso cero ahora, para poder acercarle ese manual a los entrenadores, que es Mariano Marco, que es el papá de Juan y Marcos, un niño que juega en el Barcelona. Mariano le pasó eso, estando en Barcelona y estando en canteras de ACB, yendo a investigar, descubre o ve que se trabaja habitualmente. Entonces, hoy tal vez no haya diferencia, porque Juan y Marcos, por dar un ejemplo, pudo adaptarse a eso en España. Pero eso, sí, Europa, como hablábamos hoy de las diferencias con la elite mundial, si Europa empieza a incluir las mecánicas de paso cero en su metodología con niños de 13, 14 años, y nosotros no lo hacemos, en algún momento nuestras reglas defensivas van a quedar obsoletas, nuestras reglas de recepción van a quedar obsoletas, necesitamos estar a la altura. Esa capacitación o esa idea de ir constantemente mejorando es lo que yo hablo de levantar la vara. Por eso no nos podemos quedar con una capacitación que nos dé un carnet que dura un año. Sí. No podemos. Tenemos que tener algo largo en el tiempo si, como hablábamos recién, queremos el día de mañana exigir la remuneración a un profesional dentro de formativa. No queda otra. Yo les cuento una anécdota, uno de los jugadores de banco, hicimos una charla de paso cero, árbitro, bla, bla. Es más, de hecho, la charla la tuvimos que cortar porque no nos poníamos de acuerdo. Yo escuchaba, pero bueno, y sirvió para, y ha mejorado mucho, pero uno de mis jugadores termina la charla y me manda, 15 años, me manda un audio, me dice, Patito, yo con esto la agarro a mitad de cancha y me meto bajo el aro. Los mato, pero aparte claro, con un entusiasmo. Claro. Esto fue 2 minutos después de la charla, a mí me fue una luz roja, decir, mira, me decía, te tenés que capacitar a full con esto porque no vas a ser capaz de darle lo que este chico necesita y que ya está entusiasmado, ni se lo tenés que vender. Ya está entusiasmado, yo tengo que estar a la altura. Es un cambio muy grande. Sí, pasa lo mismo con el rango de lanzamiento, ahora que está de moda sí, el rango de lanzamiento. Muchos entrenadores, yo me acuerdo cuando se generó la polémica acá con Dillier en Argentina esa semana, donde todos decían, no, pero ahora nuestros niños van a ir a tirar. Bueno, pero qué mejor oportunidad que agarrar a ese chico y decirle, la única manera que vos vas a tener de tener una efectividad de rango alto es empezando de esta manera, etcétera, etcétera. Pero contrario a eso nos negamos. Y bueno, hoy si no tirás un tiro de alto rango, de rango largo a nivel internacional, no abrís la cancha, no hay posibilidades casi de jugar a alto nivel. Entonces, digo, son todas las cosas que van cambiando y en las que nosotros nos tenemos que, además de adaptar, las tenemos que aceptar y las tenemos que estudiar, volver a observar totalmente el juego. Yo no sé cuál es en España cómo se hace. En Argentina yo creo que los procesos de observación de lo que está pasando son entre 10 y 12 años de diferencia, es mucho. El juego cambia mucho más rápido. Quiero decir con esto, lo que yo aprendí es diferente seguramente a lo que aprendiste vos, Pato, en los 80, pero hay una diferencia muy, muy, muy grande, 10, 12 años. Tenemos que acortar esa observación y hacer estudios de lo que está pasando en la región, en el mundo, etcétera, cada 2 o 3 años como mínimo. Y a partir de ahí reformular los libros, reformular los conocimientos. ¿Concuerdan? Sí, Ferran, sí. Creo que ahora, a nivel metodológico, por ejemplo, sí que hay muchos estudios, ¿no? Para reducir esto. Bueno, yo, por ejemplo, sigo mucho a Martin McKay, argentino, ¿vale? A Claston, que
bueno, el último libro que leí de él fue Inteligencia Corporal, bueno, sobre la teoría de los sistemas complejos. Bueno, creo que tenemos la suerte de que ahora la ciencia de la educación física, pues, bueno, hace un estudio mucho más profundo sobre las teorías del aprendizaje y de cómo aprendemos, cómo... Entonces, yo creo que también lo que cambia mucho ya no es el baloncesto, es la sociabilización. Por ejemplo, en España yo lo veo, es decir, la actividad motriz de un niño no tiene nada que ver a la actividad motriz de un niño de hace 20 años o de mi generación. O sea, prácticamente ahora no se juega en la calle en España. Tu entrenamiento tiene que ser completamente distinto al que tú hacías hace 20 años, no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque si no, reduces el tiempo de actividad motriz del niño una barbaridad. O sea, antiguamente entrenábamos con muchas filas, con mucha repetición, con mucho trabajo analítico. Esto hoy por hoy no es posible, pero no es posible porque científicamente está demostrado que la capacidad de aprendizaje va por otros lados, ¿no? Va desde la emoción hacia algo que comentabais antes, todo es mucho más visual, instantáneo, el jugador necesita decidir en décimas de segundo, si la capacidad de análisis es mayor en el tiempo, pierde concentración y se reduce el foco atencional. El niño necesita aprender jugando. Yo creo que cuando hablabais de la regla del paso cero, quizás la mejor regla para trabajar el paso cero es no meter la regla del paso cero. Es decir, tú aprendes jugando, no pitarla. Esta es la mejor regla. O sea, la mejor forma de entrenarla es esa. Es decir, tú cuando hacías... ¿Por qué dejabas de hacer 3 pasos? Porque te pitaban en el momento que hacías el tercero. Ahora no pites. No pites. Pero si nosotros intentamos enseñar el juego desde la naturalidad del juego, yo creo que si algo tiene el ser humano ya no es la capacidad de adaptabilidad. Es la capacidad de transformar el medio en el que se adapta. Que es lo que no hacen los animales, ¿no? Es decir, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, pero también de transformar el entorno. Si nosotros seguimos trabajando analíticamente, nunca vamos a dar la capacidad de transformar el medio. Y yo creo que lo que han hecho los jugadores, porque esta es la otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿quién enseña a quién? Yo creo que ha llegado un momento que el jugador enseña más al entrenador que el entrenador al jugador. Y tenemos ya bastantes patrones de jugadores. En España un ejemplo es Juan Carlos Navarro con la bomba. Era impensable. Bueno, de hecho, no sé si habéis visto el reportaje de la bomba, un reportaje que tiene, donde sale Djordjevic, cuando coincidió con él en el Barcelona, y un poco como que se avergüenza, porque Djordjevic le decía a Juan Carlos que con ese tipo de lanzamiento no podría jugar en la élite. Pues probablemente Juan Carlos, si no hubiera hecho ese tipo de lanzamiento, es cuando no hubiera jugado en la élite. Claramente, claramente. Entonces yo creo que tenemos que empezar a darle ese valor a la variabilidad, a la adaptabilidad y transformación del medio, es decir, que el jugador sea capaz de buscar distintas soluciones, las que él esté habilitado, no la que nosotros queramos imponerle. Qué importante, perdón, Ferran, lo que decís respecto a que es una decisión nuestra como entrenadores, porque si no, si nosotros no pensamos constantemente en cómo transformar el medio, lo que nos está pasando es que nos convertimos en entrenadores de YouTube. Copiamos y pegamos driles con dos globos y una tareas. Y terminamos siendo, aunque tengamos tal vez la intención de tecnificar y de mejorar el fundamento, no lo estamos aplicando al juego. También es un problema grande ese. Es el momento de decir, ¿dónde me paro yo? ¿Realmente estoy estudiando lo que estoy haciendo? ¿Realmente tengo una filosofía y una metodología estudiada? Por eso decía lo anterior de que está bien formarme, está bien que yo sepa cómo juega Lazo en el Madrid o cómo juega... Está bien porque somos apasionados de esto. Pero orientarme a otros lados. ¿Cuántos entrenadores que no son docentes de educación física? Yo soy docente también y por ahí es una ventaja en muchas cosas, pero ¿cuántos entrenadores que no lo son toman tiempo en dedicarse a estudiar la metodología, a estudiar las cadenas motoras, a saber qué es lo que está pasando? Me parece que va por ese lado. Estoy muy de acuerdo con que somos transformadores del medio en lo que tenemos que hacer, sobre todo en la parte práctica, que es el fundamento, ¿no? Yo por ahí iba un poco antes, Gustavo, cuando hablabas bueno, cuando me sacabas el tema de la tecnificación, ¿no? Sí. Cuando hablamos de tecnificación, yo creo que también es erróneo el concepto de trabajo analítico en la tecnificación. No, totalmente ¿Vale? erróneo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algún tipo de tarea
en la academia, trabajamos con grupos reducidos justamente por eso. Porque la mayoría de tareas son tareas de oposición condicionada. Exactamente. Donde cambiamos el entorno. Ese escenario lo modificamos para ver la respuesta. Y en cuanto contemplamos la respuesta, vemos si realmente es un problema motor, es un problema de capacidades condicionales, pues porque en esta etapa, Cognitivo. en este momento, Sí, sí. es un problema cognitivo, pero todo pasa desde la capacidad de adaptabilidad. Es decir, tú cuando realmente sabes que hay un error, no es en una tarea sin oposición, es una tarea con oposición dentro del juego en el que tú practicas. Eso, Ferran, ¿sabés cuándo pasaba? Cuando nosotros éramos jóvenes y jugábamos 1 contra 1 en la calle. Claro, pero es que Claro, ahora hay menos Eso no- calle. Eso no existe Claro, más. claro. Yo les digo a los niños en los campus de básquet, les digo, ¿cómo es posible que ustedes jueguen al FIFA mirando la televisión y utilizando movimientos complejos y no sean capaces de picar con la mano izquierda? Entonces, digo... Y para mí es imposible, Juan Claro, Manuel. Yo veo a mi para- hijo jugar a la PlayStation y digo, ¿cómo puedes estar analizando todo lo que pasa ahí y llevándola a 2 dedos? Yo Claro. no puedo hacer eso. Bueno, ahí Digo- está. Entonces es adaptarse a la realidad y, como decías, llevar esa falta de juego en sí mismo fuera del entrenamiento, que antes lo teníamos en cualquier tipo de competencia, llevarlo a la cancha. Por eso también insisto que muchas veces no ser, por más que tengamos buenas intenciones, no ser entrenadores de YouTube, no copiar y pegar, sino tal vez ir a cosas más simples, más complejas desde la ejecución, porque el error va a aparecer. Si yo tengo jugando a 10 niños al mismo tiempo, 1 contra 1, probablemente haya pérdidas de balón, haya un desorden que no es bueno a la vista, tal vez para el dirigente o para el padre. Exacto, para el padre. Queda muy bien tener 2 niños con 2 pelotas al mismo tiempo y qué bien que votan. Queda bien para la tribuna, como decimos acá. Pero no estamos enseñando a jugar al básquet. Eso es otro paso más todavía. Yo Digo- eso hablo mucho de capacidades, ¿no? Es decir, que un niño sepa multiplicar no le capacita para resolver problemas. No. Y esto es un poco, que un niño sepa botar 2 balones no le capacita para luego ser competente con ese balón en un Tal contexto cual. de juego, ¿no? Exactamente. Le pregunto, yo primero acuerdo totalmente, y digo, si no tenemos, porque después hay que llevarlo al juego, a la competencia, y si no hay una necesidad del entrenador de tener el joystick en el banco, ¿no? Esto nos cuesta dejar el joystick fuera, y yo digo que si tuviera que ponerle a mi escuela, a mi academia, una frase, le pondría let it be. O sea, bueno, claro, ¿cuál es el hacerte cargo? O sea, dejar lo que el error, no brava Juan, el error yo digo a veces es un aliado, o sea, no hay manera de aprender. Ayer Es la hicimos base del Zoom, aprendizaje, ¿no? Es la pero base ayer del hicimos aprendizaje. Zoom con chicas, la selección U13 con Perú, y siempre era, equivóquense más, no tengan miedo, no hay problema, error. Si no tenemos el problema de creer, de que tenemos que tener, que nos da seguridad tener un joystick en el banco, que yo debo saber a dónde va a ir, qué resolución va a tomar y cómo sigue la coreografía. Si no, ese es un problema y que cuesta. Ahí- ¿Y cómo incide, Juan? Sí. Perdóname, porque estuve en tu charla y hemos hablado, durante la charla incluso, ¿cómo incide esto en la manera de jugar? Vos decías en tu charla, llegar jugando, o sea, ¿cómo incide? ¿Cómo decido qué jugar? Porque en definitiva tengo esto que dicen ustedes, que adhiero totalmente, ¿cómo lo aplicamos después? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo más concreto y rápido. Yo tuve la experiencia dirigiendo la selección 3x3 argentina. Bueno, una de las reglas del 3x3 más... Sos campeón más duras. olímpico. Vamos a decirlo bueno. porque no vas a decir vos, pero sos campeón olímpico. Bien, Ni más ni menos. una de las reglas del 3x3 es que el entrenador no puede intervenir. Eso tuvo que desarrollar en mis metodologías, darle a los jugadores la mayor cantidad de escenarios posibles en los entrenamientos, que les permitieran a ellos tomar las decisiones en sí mismos. Yo no puedo pedir minutos, no puedo hablar, no puedo hacer absolutamente nada, ni siquiera gestionar los cambios dentro del 3x3 a nivel competitivo, a nivel FIBA. Eso me hizo descubrir, primero, que el 3x3 es una herramienta increíble para el desarrollo de la toma de decisiones y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones en jugadores tal vez un poco más grandes, 15, 16 años. Previamente no, porque el 3x3 previamente tendría que ser casi lúdico.
hablando de un 3x3 reglado como es oficial, ¿no? Más grande me sirve como herramienta. Y me sirvió a mí como herramienta de entrenador. Yo creo mucho en eso que decía Ferran, darle a los jugadores el abanico más amplio de situaciones de juego posible en el día a día y después intervenir lo menos posible. Está claro, hay cosas que al error, la corrección y la visualización de parte del entrenador sirve. En un partido, si yo logro que mi jugador, formado por mí, en este caso, por mi idea de juego, que es la de llegar jugando, vos la conocés, que hablo de esto y que comparto mucho la dinámica y la velocidad de juego, porque creo que cuanto más tiempo tengamos la posesión ofensiva y más cantidad de posesiones haga, es mejor. Yo quiero que mi jugador tenga lectura de ventajas, no lectura de sistemas ofensivos míos. Vos me decís, ¿cómo lo aplico yo? Y bueno, primero dándole orden, ampliando el spacing o los conceptos de juego, no solamente al 5 contra 5, sino desde la acción defensiva, desde el rebote defensivo ya hay un spacing, y después dejar que el jugador tenga la ventaja. Para eso, me parece que podemos ir más profundo en algún momento de la metodología, pero me parece que ahí es clave darle a todos los jugadores las mismas herramientas. Yo no puedo, si yo quiero que mi equipo no sea especializado, y que sea un equipo general, que tenga lectura de juego, bueno, tengo que permitir que mi jugador más grande o más lento tome las mismas cantidades de decisiones que puede tomar el base. Por ejemplo, si hablamos de posiciones, vos sabés que yo no estoy de acuerdo con las posiciones, que para mí es mucho más general, sobre todo esta etapa de 13 a 17, pero me parece que tiene que ver con eso, generar escenarios. La única manera de generar escenarios es jugando. Yo mucho 5 contra 5, poca intervención incluso en la parte de juego en sí mismo. Eso lo aprendí con la selección mayor. Los jugadores de la selección mayor que jugaron la final del mundo el año pasado piden 40 minutos, 30 minutos por día de entrenamiento, partido 5 contra 5, donde no interviene absolutamente nadie, ni el entrenador principal, que es Sergio Hernández, ni nosotros podemos decir nada. Ese es el momento de ellos. En ese momento me parece que podemos aplicar eso a la formativa. A veces pasa, lamentablemente, que tenemos una necesidad de protagonismo como entrenadores, de hablar y gritar en la cancha y decirle, bueno, yo no quiero un jugador que se dé vuelta, me mire a mí para saber qué tiene que hacer. No lo quiero, no me interesa ese tipo de jugadores. Pero bueno, también tiene que ver con eso del ego y la cosa de que, bueno, yo dirijo un equipo. No, nosotros entrenamos un equipo de formativa, no lo dirigimos. Dirigir es otra cosa. Dirigir es lo que hace Lazo, lo que hacen otros entrenadores. Lo nuestro es entrenar, me parece, ¿no? Objetivos diferentes, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, gestionar, nosotros gestionamos. Gestionamos un escenario, gestionamos unas emociones, unos procesos de aprendizaje y, bueno, un poco en cuanto al tema de la propuesta, ¿no? de intervenir cada vez menos, ¿no? Yo creo que también el entrenador tiene esta necesidad de tener que expresar su conocimiento, ¿no? Y hacerlo público. Cuando a veces, yo recuerdo una charla hace poco sobre el tema del feedback, ¿no? El feedback se puso muchas veces, se puso de moda, el tema de interactuar, pero el feedback no tiene por qué ser siempre comunicativo. No tiene por qué ser siempre verbal. Quiero decir, si tú desarrollas una tarea, bueno, ahora hay un término que se llama constreñimientos, bueno, que son las variantes que tú haces a esa tarea, ¿no? Cómo modificas esa tarea. A veces con una simple modificación, tú ya estás estableciendo un feedback. Porque esa modificación de la tarea busca una respuesta en el jugador. Ya no hace falta que tú le hagas ese análisis de todo lo que está pasando, del error que ha cometido. Es decir, tú ves el error, evidentemente está ahí, está presente y tienes que hacerle conocedor de ese error, pero tú puedes cambiar esa conducta modificando una parte de esa tarea. Porque también lo que también es muy importante es que, claro, hay que aprender del error, pero no te puedes exceder en el error. Claro. Porque al final, emocionalmente, ese error también te condiciona. Por lo tanto, yo creo que lo que tú realmente eres un gestionador del proceso de aprendizaje. Tú tienes que crear escenarios y una vez en una charla un compañero comentaba que cuando tú tienes hijos, ¿no? Lo que haces es gestionar su aprendizaje. Entonces, yo recuerdo que era Alex Teres, comentaba, o Joan, no me acuerdo si era Alex o Joan ahora, uno de los entrenadores catalanes, ¿no? Pero el ejemplo me pareció magnífico, ¿no? Es decir, ¿con qué juguetes juegan tus hijos? ¿No? Y la mayoría de gente responde con los que ellos quieren. Y eso no es así.
porque esos juguetes se los has comprado tú. Claro. Tú le pones y le quitas los juguetes. Luego, cuando tiene esos juguetes, él juega libremente y se desarrolla. Pero tú eres el que eres el gestionador de ese juego. Tú sabes qué juguete le toca en cada momento, ¿no? Pues esto es igual en el entrenamiento, en la tarea. Tú sabes qué variante toca en cada tarea para gestionar una emoción, para cambiar una acción motriz, para cambiar una conducta táctica. Tú eres el que tienes que ser capaz de gestionar eso y a veces no hace falta intervenir en exceso. Claro, Solo digo, tienes que hacer ¿no? modificar. A veces uno interviene mucho cuando no interviene. Uno Claro. definitivamente cerrando la boca y no interviniendo incide mucho en el desarrollo de los jóvenes, definitivamente. Bueno, No, fíjate qué buen paso lo que dice Ferran de entender las emociones de lo que está pasando también. Y muchas veces nos cuesta entender nuestras propias emociones como adultos. Imaginémonos capacitarnos en las emociones de un adolescente, de un preadolescente, saber si yo tomo la decisión de que en mi defensa personal son cambios constantemente para que mis jugadores sean capaces de defender cualquier puesto, pero no tengo en cuenta que tal vez el jugador de 1,90 m no va a poder defender al de 1,50 m y que va a aparecer una frustración y un conflicto y no sé gestionarlo, bueno, evidentemente la falla está en mí como entrenador y está Pero ahí se da, Juan, ahí se da de lo que hablamos, que es artesanal, que no es siempre una regla para todo. Ahí se da el tema de entender las emociones, el tema de ser un especialista, conocer a esos chicos a esas edades, y todo esto que estamos hablando, ¿no? Ser un club formador, o sea, todo en estos detalles, en una acción hay un montón de cosas que hemos hablado que nos mete a que esto se puede hacer o no se puede hacer. Le propongo una pregunta porque hay alguien que quedó, se ve con ganas de preguntar, más allá de que no están viendo la charla en vivo. Diego Garay, que es profe, y una hija que juega muy bien y está siempre prendido. Diego me dice, esperá que porque es largo, dice, ahora ustedes están dedicados a procesos de elite, mucho, ¿no? A los de ustedes dos. ¿Qué conceptos y estrategias trabajarían con la mayoría de jóvenes que no serán parte de esos grupos de elite, a fin de que mantengan la motivación y continúen en el deporte? Lo que hablamos también de el volumen, no hablar solamente de estos 12 o 15 o 20 de esta camada. ¿Qué estrategia? Bueno, un poco, hagamos un resumen. Bueno, yo creo que el escenario, ¿no?, en el que tú vas a formar a ese chico, es decir, lo que hablábamos, que ese chico no el día de mañana, o esa jugadora no pueda ser el día de mañana una jugadora de alto nivel o profesional en el baloncesto, no quita para que tenga una formación lo más profesional. Pasa desde la motivación, es decir, yo creo que hay algo que es fundamental y es cuánto tiempo entrenan los entrenadores de formación fuera de la pista. Es decir, ¿cuánto tiempo inviertes en conocer a tu jugador, tu jugadora, fuera de la pista? Entonces, cuando yo a veces en los cursos hago esa pregunta trampa, ¿no? ¿Cuántas horas entrenáis? Entonces todos los entrenadores me dicen, pues 2 horas los lunes, 2 horas los miércoles. Esas son las que entrenáis en la pista. Pero, ¿y fuera de la pista? ¿Cuánto tiempo invertís en conocer a vuestros jugadores? Porque es imposible entrenar correctamente en la pista si tú no conoces al jugador fuera de la pista, ¿no? Por lo que hablábamos. Entonces, evidentemente, en jugadores que no van a llegar a la élite, lo primero que tienes que hacer es conocerlos. Pero es que yo no me planteo cuando entreno un niño si va a llegar a la élite o no va a llegar a la élite. Claro. Yo trato de que él, primero, trato de ser lo más profesional posible, ¿sí? Invertir mi tiempo en él. Y luego intentar que todo lo que está en su entorno facilite su capacidad de aprendizaje. Sus capacidades. Ferran, de acuerdo, y vos estás diciendo invertir mi tiempo en él, y volvemos al tema de cuánto tiempo yo dispongo para esta profesión y no tener que hacer otros 2 trabajos y después dedicarme a esto. Gustavo, eso también a veces lo elegimos nosotros. Sí, Yo creo que sí, totalmente. Aquí en España, últimamente en educación, los profesores teníamos que tener título en inglés, ¿vale? Entonces empezamos a formarnos. Yo estaba en ese momento entrenando en Valencia Basket, en las canteras de Valencia Basket, estuve allí 6 años, pues no sé si llevaba el Junior A y el Junior B a la vez, los dos. Es decir, yo salía del colegio a las 5 y hasta las 11 de la noche estaba entrenando. Pero iba 2 tardes al curso de inglés Y entonces el profesor me ponía deberes y le dije, mira, yo no puedo, yo trabajo todo el día, luego me voy a entrenar,
llego a casa y tengo familia. Me dijo, ¿a qué hora te levantas? Digo, yo a las 7 de la mañana. Dice, ¿y a qué hora te acuestas? Digo, yo a las 12:30, una cosa así. Dice, mira, pues te levantas a las 6:30 y te acuestas a la 1:30. Dices, ya tienes 1 hora y media más para el inglés. Al final es lo que tú quieres. Es así, sí, sí. Es lo que tú quieres. A veces me preguntan, ¿y vos creés que este chico o un chico, yo podré? Mi repregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar? Juan Manuel, ¿cuántas horas dormiste haciendo el scouting durante el Mundial? No, yo en los 62 días del proceso entre el Panamericano y el Mundial, creo que máximo dormimos 3 horas, pero la motivación era tan alta. Claro, que uno no es que duerme, está ahí. que uno no Exacto, duerme. es eso, es que depende de lo que a ti te motive. Exactamente. Bueno, nos fuimos larguísimo y la verdad que podríamos seguir porque hay un montón de temas. Perdón, Sí, Gus, dale, dale. quiero sumar un detalle a lo que dice Yo no Ferran. tengo apuro, que quede claro. Estoy de acuerdo con lo que dice Ferran con entrenar fuera de cancha. Entiendo lo que quiere decir con entrenar fuera de la cancha y participar y conocer. Me parece que otro de los puntos es para poder generar. Estamos de acuerdo que no pensamos en ese jugador que va a llegar a la elite. ¿Sí? En esta charla hemos demostrado entre nosotros, al menos, de que hay muchos más entrenadores de lo que nosotros creemos que piensan en la formación general. Uh-huh. Esa formación como formador, entre comillas, para mí tiene que ver también con los hábitos, generar esos hábitos. Para eso vuelvo a insistir con la capacitación nuestra. Si tenemos la posibilidad de acceder, buenísimo. Si no, tenemos que saber de nutrición, de descanso, de entrenamiento, de metodología. Tenemos que saber y tenemos que saber transmitírselo a los jugadores. Si nosotros hacemos bien ese trabajo, la totalidad de los chicos que pasen por nuestras manos van a terminar siendo atletas, aunque sean atletas de fin de semana y disfrutando desde otro lado. Y siempre digo, estaría buenísimo, esos que no van a llegar al elite son los que el día de mañana, porque le inculcamos los hábitos de deportistas, nos van a colaborar con el club, nos van a dar una sponsorización si son grandes abogados y contadores y lo que sea. Me parece que va por ese lado. Si una maestra de grado, una maestra de escuela, tiene ese compromiso emocional con cada uno de sus alumnos, nosotros tenemos que ser de la misma manera, porque tenemos la ventaja de que la mayoría de los chicos eligen estar con nosotros, no están obligados a estar con nosotros. Y te agrego algo, Juan, y por edad esto, Sí. Dirigentes, sponsors, serán públicos, y aparte, ¿sabés qué va a pasar? Y les va a pasar a ustedes, que van a mandar a sus hijos Claro. a seguir ese camino porque lo han valorado muchísimo. Van a ver que el mejor éxito que se puede tener es, te mando a mi hijo para que tenga, a mí o a tu programa, a tu club. Y la mayor responsabilidad también, Gustavo, la ¿Cómo? mayor responsabilidad. La mayor Totalmente. responsabilidad que un padre te deja a su hijo, ¿no? Yo creo que es lo máximo, lo que más quieres en tu vida es tu hijo, ¿no? Yo ahora que tengo uno de 5 añitos, lo vivo, ¿no? Exactamente. Y luego que de la élite llegan 12, 24, claro. 35. Lo que está claro es que nuestro deporte tiene que contribuir a construir una sociedad mejor. Y eso parte por esa formación integral, ¿no?, que comentaba Juan Manuel. Definitivamente. Bueno, podríamos seguir de las cosas que tenía pensado. Creo que hicimos 2 y después se fue derivando y fue, a mí, como siempre me pasa, gracias a Dios, me es muy ameno. Lamento esto de no estar en vivo porque las preguntas enriquecen mucho la charla, pero bueno, se dio así. E igual va a ser muy, muy, muy interesante. Les vuelvo a agradecer la predisposición, en serio lo valoro mucho, porque sé que están muy ocupados y estamos todos un poco cansados de los Zoom, de la virtualidad, yo sé que es así. Ojalá sigamos en contacto. A la gente de España le digo, farán lo mismo, tengo pensado ir y les voy a estar molestando por allá, porque encantados. Soy admirador del básquet español, de veras, y no voy a desaprovechar este conocimiento para ir. No voy a las casas, no voy a nada, no tengan miedo, simplemente meterme en el trabajo un ratito para seguir aprendiendo. Juan, te dije lo mismo cuando te felicité, te dije lo mismo por chat, que te voy a estar molestando. ¿Viste qué pasa? Hay un dicho que decía un entrenador mío, que decía, ¿cómo va a ser bueno si vive a la vuelta de mi casa? No hace falta que yo me vaya a España para tener gente que molestar y aprender. Acá tenemos muchísimo también. Les agradezco mucho. Bien, Juan. Bueno, gracias a disposición, obviamente, Gustavo, para
Para lo que se necesite, si bien es verdad, muchísimo Zoom, mucha conectividad en esta pandemia, también estuvo bueno parar un poco, salir un poco de la cancha, hacer una pausa, hablar entre nosotros, empezar a pensar, conocernos. Así que nada, a disposición de ustedes. Ferran, a la gente de España que espero encontrar, quiero revancha, quiero revancha pronto. Ojalá nos encontremos en Tokio, pero previo a eso... No basta, parece que no van los NBA, ¿eh? Yo Bueno, ayer sí, escuchaba que nosotros... que se abre una linda. Hay que, sí, Gustavo, nos da igual, que nos dejen a nosotros. Claro, exactamente. Una España-Argentina. Sí, una España-Argentina se vale, claro. Dudo que haya algún partido más bonito que ese. Acá diría, de todas maneras, diríamos acá, nos tienen alquilado, ¿eh? Nos tienen alquilado. Bueno, a disposición, obviamente, Ferran, para lo que necesites, ya estamos en contacto, se genera una relación, así que cualquier cosa en este país o donde sea, a disposición. Gustavo, lo sabés, así que disfruté mucho esta mañana de domingo y espero que nos encontremos en algún momento personalmente. No sé si con café, algún asado, alguna cervecita, algo se puede hacer. Gracias, pues Juan. También aprovecho, encantado de conocer a Juan Manuel. Espero poder mantener una relación con él porque me ha parecido muy interesante todo lo que él ha expuesto y me encantaría ya, Gustavo, aquí te lo digo, que me facilitaras la manera de ponerme en contacto con él porque creo que hay muchas cosas para compartir y con vosotros igual, ha sido una tarde en España, una tarde magnífica hablando de baloncesto y espero poder o bien visitaros o teneros aquí de visita. Encantado. Un placer muy grande. Te cuento a todos, que a vos también, Juan, que Ferran fue el que no solamente esta predisposición, sino el que me conectó con la federación, con David, me abrió todas las puertas y lo valoro muchísimo. Gracias, en serio. ¿No? Viste que no siempre ocurre y con mucha predisposición y te agradezco mucho. Estamos en contacto. Ahora les paso los contactos para seguir manteniendo. No me dejen afuera. Por favor, les pido que quiero seguir aprendiendo. Porque los viejos seguimos aprendiendo, Juan Manuel, ojo con eso. Te tocó la experiencia del tema de la cana, pero te se lo quedó ahí, ¿eh? Se lo quedó. No, es más, te digo más. Concuerdo totalmente. Voy a decir una grosería y total no importa. Yo a los jóvenes les digo, miren que, les digo mucha ventaja de experiencia. ¿Qué significa? Que he hecho infinitamente más errores que ustedes y que los años no te dan nada, te dan experiencia. Pero acá decimos, voy a ser grosero, también puede ser un viejo boludo que no te da cuenta de nada y que no abrí la cabeza nunca de nada. Yo creo que y aún así me pasa, ¿eh? No, yo creo que tiene que ver con eso. La experiencia va a ser útil siempre y cuando uno tenga la intención de aplicarla y de adaptarla y de pensarla. Pero pasa, lo decía desde ese lado claramente, pero pasa por eso. Claro. Pasa por eso. Todas las edades y todos nosotros como entrenadores tomar esa decisión de formarnos en lo que corresponde. Y otra cosa que me parece que coincidimos mucho con Ferran recién en lo que hablamos, hay que defendernos entre nosotros, el colectivo tiene que ser lo más importante. Luchar por nuestros derechos está claro, pero además, si uno quiere exigir, tiene que poder poner en la bolsa. Tenemos que ser buenos y profesionales si queremos que nos valoren como profesionales. Así que me parece que va por ese lado. Les agradezco de corazón toda la charla. Gracias. Un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Chao.
Algo muy importante, que es desde nuestra concepción de cocineros, es una maduración de lo que nosotros entendemos por democracia. Lo que entendemos por una institución, lo que entendemos por priorizar la cooperación sobre la competencia, la intuición sobre la razón y sobre todo el amor sobre la envidia. En esta mesa estamos generando esas tres cosas. Ese banquito tres patas que comentaba recién es eso. Es comunidad, Estado y privado. Lo entendemos así. Creo que tenemos que generar una metanoia con los nuevos cocineros que tenemos y le hemos demostrado con distintas fuerzas activas cómo es la sociedad del futuro.